Bueno, ya estamos aquí otra vez y hoy quisiera hablaros de temas que tengan que ver con las emociones. ¿Cómo afecta este grupo eh, sectario a las personas? ¿Mm? ¿Por qué se le cataloga como que es una secta destructiva, coercitiva de la personalidad? Primero voy a tocar el tema de los miedos, ¿vale? Y voy a poner ejemplos. Mirar, cuando yo era testigo de Jehová, yo tenía amigas, dos amigas, que las tenía desde que tenía muy pequeñita. Y resulta que cuando eres testigo de Jehová te dicen que todas las amistades que tienes dentro tienes que dejarla de lado porque ahora son gente del mundo y van a ser destruidos. Al principio, pues claro, poquito a poco vas separándote, tienes menos trato con la familia, con los amigos, pero yo había ciertas amigas que no se metían en nada en la religión y que yo guardé en mi vida, ¿no? Había una en especial que se llama Laura, con la cual yo tenía mucho contacto y pues a veces quedaba con ella, íbamos a comprar a los supermercados, etcétera. Y el otro día pensando, me acuerdo del miedo abismal que yo tenía. Me acuerdo que fuimos una vez a lo que era antes Continente, que ahora es Carrefour. Pues estaba comprando y en uno de los pasillos veo pasar a tres testigos, tres hermanas entonces, por la parte de abajo. Yo iba con mi amiga porque a veces iba a comprar con ella al supermercado. No tenía que dar explicaciones a nadie sobre eso porque no hacía nada malo. Intento subir la voz porque me han dicho que hablo un poquito bajo. Espero que se escuche bien. Y entonces, nada, yo estaba con mi amiga y me cogió como un pavor, un miedo, que cuando salí de la secta empecé a meditar sobre estas cosas y pensé, ¿cómo podía estar tan adoctrinada como para darme miedo ir con una amiga a comprar a un hipermercado? ¿Cómo pude? Fui a saludarlas, normal, pero les presenté a mi amiga rápido, pero con miedo de que pudieran hacerme algo, decirme algo. Yo no me daba cuenta de hasta dónde estaba adoctrinada. Había perdido mi naturalidad, mi forma de sentir, mi forma de vivir, incluso a los amigos. ¿Qué pasa? Que cuando sales te das cuenta de que eso son estupideces, tonterías que te hacen sentir como que eso está mal. ¿Eh? Hay otra cosa que también quería hablar, porque hoy quiero dedicarme un poquito a lo que son las emociones, lo que nos pasa cuando dentro de la secta ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era testigo, y sé que la mayoría les pasa lo mismo, tienen exigencias emocionales que la secta, sin darte cuenta, te va pidiendo. Los testigos de Jehová te van diciendo poquito a poco, cuando tú entras todo es maravilloso, todo es amor, todo es bonito y te crees que eso pues es un paraíso espiritual. Pero cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta que te van poniendo más cargas, menos trato con la familia que no es testigo, en mi caso cuando yo entré no había nadie, los metí yo a muchos, por desgracia, te van diciendo que tengas cuidado cómo te asocias con ellos, qué relaciones tienes, no puedes viajar con gente de tu familia porque eso está mal visto, porque toda la relación y todo lo que tenga que ver con temas que no sean de la religión tiene que ser con ellos. Cuando sales, cuando vas al campo, cuando hay un día de fiesta, no puedes ir a comidas porque cuando se hacen las comidas es los días de fiestas o los domingos y en ese momento es cuando tienes las reuniones. Entonces te van creando un sentimiento y te van creando cargas, cargas, cargas. Y tú no te vas dando ni cuenta, porque son muy listos y lo hacen subliminalmente. Mediante las publicaciones, las asociaciones, ya empiezas a conocer amigos que son amigos mientras vayas a fichar, porque no son amigos de verdad, porque si fueran de verdad cuando te sales seguirían siendo tus amigos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa exigencia de perfección lo que va haciendo nosotros es creándonos enfermedades emocionales sin darnos cuenta. Yo he conocido mucha gente, testigo de Jehová, que ha tenido estadísticamente más depresiones que se tiene fuera, como ellos llaman en la gente del mundo. Problemas de cáncer, problemas, y todo es porque vas detrás del tiempo, porque no tienes tiempo para tener paz.
Tienes el trabajo seglar, tienes que hacer el estudio de familia, tienes que hacer el texto diario, tienes que ir a las reuniones, tienes que predicar mínimo para estar bien visto dentro de la congregación de 20 a 40 horas o 30 horas, que es lo que yo hacía. Yo salía los domingos y los lunes y mi informe era mínimo 20 horas. ¿Qué pasa? Que eso va creándote una carga a tus espaldas donde no tienes espacios donde ser tú, donde no tienes espacios donde saber quién eres y qué papel ocupas aquí, ¿no? Y eso crea pues que haya enfermedades, porque lo psicosomatizamos todo, y esas enfermedades, aunque no salgan en ese momento, a partir de unos años salen. Te aseguro que salen. Porque yo después de 10 años de salir, todo lo que había estado acumulando durante esos 16 años que fui testigo, me salió. Porque luego, claro, cuando te sales, como hay ese chantaje emocional y espiritual, pierdes familias, pierdes los amigos que habías conseguido por dejar a los otros porque era la verdad absoluta, y o sea que pierdes todo, ¿no? Entonces, entre eso, una vez que tú ya estás dentro y notas el agobio y ya sabes que hay algo más que no es natural, que empiezas a darte cuenta de que dentro de ti hay un borbotoneo de cosas, de miedos, de decir, bueno, como hay pocos espacios para que uno tenga criterio propio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas con el miedo a investigar. Porque a mí me pasó por casualidad, ya lo comenté, que yo puse testigos de Jehová buscando otros testigos en otras ciudades de España o del mundo, que conocí gente, y al final me di cuenta que había otra información que me daba miedo mirar. Estuve muchas semanas, muchos meses, porque me daba miedo, porque decían que todo venía de parte de Satanás y que todo era mundano y que había que protegernos de lo que era mundano. Bien, entonces, ese miedo a investigar lo que nos hace es que nos coacciona nuestra propia libertad de ser. Estamos aquí en la tierra para aprender, para adquirir sabiduría, para ser más uno mismo, no para que nos coarten, no para que nos limiten. Y ahí nos quieren calladitos, robots, y que hagamos todo lo que los demás quieren. A ver, también hay un problema que yo veía mucho dentro de las congregaciones, y era el tema del juicio. Yo siempre he sido una persona que nunca he sido tibia. A mí me gusta o lo frío o lo caliente, como ya expliqué. Entonces, ¿qué pasaba? Que al ser testigo de Jehová y a exigir tanta perfección y al entrar dentro, querer ser parte de ese grupo, pues me iba a la parte más extrema de juicio, pero la mayoría, no es una cosa mía que yo lo he observado. ¿Qué pasa? Que juzgas comportamientos del mundo, todos. Ellos son lo peor y dentro justificamos todo o se tapa todo. Tú te crees que estás por encima del bien y del mal. Cuando ves a la gente nada más por atreverte, y esto hablo lo que es psicológicamente cómo afecta, nada más el vocablo o el decir gente del mundo, tú ya estás clasificándote por encima de esa persona. Subliminalmente tú te crees que eres más que los demás. Cuando tú vas por la calle y ves a la gente y ya la ves como que Dios la va a destruir, tú desde el inconsciente te estás poniendo por encima del otro ser humano que es como tú, pero no es testigo de Jehová, pero es exactamente igual que tú. ¿Qué pasa? Que esto hace que poco a poco tu juicio de valores sea más alto, te exijas más y que intentes llegar a una perfección que no existe, porque nadie es perfecto, todos somos imperfectos. Los testigos de Jehová y, como ellos dicen, los mundanos, porque todos los seres humanos somos iguales, nadie es más que nadie. Pero ahí dentro lo que hacen es manipular tus emociones y tus sentimientos para verte como alguien selecto o privilegiado que está por encima del resto de la humanidad. Y eso es muy grave, porque dentro de los testigos de Jehová hay muchos narcisistas. Y esos narcisistas, que ya de por sí no es que estén ahí, ya eso lo traían de casa, pero ahí se les ha potenciado. Encima, consiguen ser precursores, si son mujeres, precursoras, si son hombres siervos ministeriales, ancianos, que les llaman privilegios, pasar el micrófono dentro de una congregación para que contesten el resto de los testigos, ya es un privilegio, que es limpiar el salón, limpiar los aseos, limpiar el salón es un privilegio. O sea, tienen el marketing más sutil y más suave que existe en la tierra. Por eso tienen una de las mayores bibliotecas del mundo.
porque todo lo canalizan hacia su propio engrandecimiento. Tú no te das ni cuenta, porque decir que un privilegio es limpiar el aseo, eso no es un privilegio. Eso es una carga. Y más cuando eres ama de casa, tienes hijos, y tienes una familia, y tienes obligaciones, y tienes un trabajo, que tanto lo hacen hombres como lo hacen mujeres. Pero ellos te hacen creer que eso es un privilegio. ¿Qué pasa? Que dentro de eso, más luego cuando sales a predicar, cuando catalogas cuando alguien es una oveja o una cabra, que en sentido espiritual una oveja es una persona sumisa, que son los testigos de Jehová, y una cabra son los rebeldes o los insumisos, ¿no? Los que no se pueden adoctrinar fácilmente. Todo eso en tu cabeza se va haciendo una pelota, llega un momento en que tú no tienes identidad. Te están tocando la dignidad y te están manipulando tu identidad per se, con la que naces. La identidad que tú cuando naces, tu propia personalidad, tienes. Tienes que ir amoldándola tanto, que al final, cuando pasan unos años, tú ya no sabes quién eres. Y por eso es lo que me pasaba a mí. Yo intentaba buscar personas que pensaran como yo y que más o menos pues pudiera entenderme con ellas. Todo esto te va creando en tu interior pues un ensalzamiento como que estás por encima del bien y del mal. Cuando eres una persona buena, lo que te pasa es que llega un momento en que dices, y qué malo, y esos niños que hay ahí, a lo mejor yo iba a la playa y veía niños preciosos con sus padres, familias maravillosas, y todo eso lo va a destruir Jehová, todo eso lo va a destruir solo por el mero hecho de que no seamos testigos de Jehová. A veces habían resquicios en que te venía eso a la cabeza. Pero llega un momento en que cuando sin darte cuenta te metes a investigar, te das cuenta de que lo que nos están haciendo es coartar nuestra libertad de decisión, coartar nuestro criterio, tener criterio propio y libre, hecho a costa de lo que leemos, vemos, hemos vivido, nuestra experiencia humana, etc. No, tú te conviertes en un robot. Y eres un robot programado que solamente haces las directrices que te dice la sociedad. ¿Y dónde quedas tú? Estás escondido, detrás de las emociones. Escondido, agazapado, porque no sabes, porque has sido tan progresivo y tan lento que ni siquiera te has dado cuenta que te han programado. Y ahí es donde eres capaz luego de dejar a tu hijo morir por no ponerle una transfusión de sangre, de no tener relación con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus tíos, con tus parientes y con tus amigos de toda la vida. Y esto es digno de análisis, porque psicológicamente tú has perdido la identidad. Y cuando vas a un psicólogo, el psicólogo lo que tiene que hacer es volverte otra vez a hacerte creer en ti mismo sin que nadie detrás te esté diciendo lo que está bien y lo que está mal, sino que seas tú quien con tu criterio propio decidas lo que está bien y está mal. Y hay veces que se consigue y siempre hay secuelas. Siempre. El que crea que no está equivocado. Siempre tenemos secuelas de una forma o de otra. Físicas, emocionales, de enfermedades o de afectos y emocionales, ¿no? Porque pierdes tanto, pierdes tu familia, sigues siendo la misma persona, solamente que ahora tienes un criterio propio y has decidido no querer estar ahí. Y eso, como les fastidia tanto, pues lo que hacen es que te hacen un chantaje emocional. Y ese es el problema. Porque si fuera una religión normal, como la católica, como otras, no se hiciera ese chantaje. Cada uno es libre de creer lo que quiera. Pero es dañina, es coercitiva y es peligrosa para las emociones y para la sociedad, porque lo que hace es dividir familias, separar. Y yo siempre, como he dicho, yo no estoy por el divide y vencerás. Para mí siempre es mejor la unión hace la fuerza. Y la familia, aunque cada uno con sus características personales, con su idiosincrasia, pero cada uno aporta algo y las familias no se deben dividir, simplemente por el mero hecho de una ideología tan absurda. A ver, ¿qué más quería comentar? Estas semanas estoy viviendo cosas de amigos que he hecho testigos muy nuevos, de hace 1 año, 2 años que han dejado de ser testigos. Y cuando veo sus experiencias, lo que se están enfrentando, me está removiendo lo que yo pasé en su momento. Por ejemplo, sin decir nombres, una persona que se ha dado cuenta de un país latinoamericano y que ahora tiene que enfrentarse a un comité judicial porque a ellos les dé la gana, simplemente porque está pidiendo explicaciones de por qué
no se denuncian los abusos sexuales que hay en tantas partes del mundo, ¿eh? Que se han pagado multas millonarias como en la Real Comisión Australiana, como en Montreal, como en Canadá, también otra parte de Canadá, aquí mismo, aquí hace poco lo comenté en el otro vídeo, en Sagunto, cosas que lo potencian, porque si tú tapas a una persona que es abusador sexual de niños, lo que estás haciendo es potenciar que lo vaya haciendo a otros niños. Y esto hay que denunciarlo, cueste lo que cueste y estés en donde estés, en el grupo político que sea, religioso. Eso no se debe admitir porque son traumas para toda la vida. Y eso se tiene que denunciar. Y si tú pides explicaciones de eso, lo que hacen es que encima te tratan de buscar excusas porque dicen que estás siguiendo en contra de la organización de Dios. Y tú no vas en contra de la organización de Dios. Tú vas en contra de la organización humana que está diciendo que eso no cogen, lo tapan y dicen que no tiene que salir fuera para que no cause oprobio al nombre de Jehová, para que nadie hable mal de la organización de Jehová, y lo que están haciendo es potenciando los abusos sexuales y para mí son cómplices. Sean mi familia, sean padres, sean hijos y sean quien sea. Si alguien sabe que hay un abuso sexual, tiene que ir a las autoridades. Porque ahí es donde se corta el que eso siga proliferando. Y para mí eso es muy importante. Porque, como expliqué, ha habido algún caso en mi familia, ¿vale? El problema que hay aquí es que se dice, como la última asamblea, que el amor nunca falla. El amor nunca falla. Que me lo cuenten a mí. Amor es tener amor, aunque la persona que tú quieras piense diferente a ti, políticamente, religiosamente, yo que sé, gastronómicamente, en cualquier ámbito. Tú lo quieres porque lo quieres, pero no lo quieres porque esté en un grupo y porque está haciendo unas cosas. Y nadie tiene derecho a juzgar a nadie sobre eso, porque lo que te están haciendo es limitándote y creándote enfermedades. Entonces, el amor que tienen para mí es ficticio. Es algo que solo se puede explicar si estás dentro de una empresa totalmente, que decirte, como había antiguamente, que todos uniformados, todos son iguales, y estás dentro de esa empresa y tú simplemente tienes que hacer las directrices de esa empresa. Eso no es amor. Porque es muy fácil amar a quien piensa como tú y a quien está programado como tú. Lo difícil es amar a tus amigos que son diferentes, a tu familia que son diferentes y respetarlos con sus diferencias. Eso es lo difícil. Entonces el amor sí falla, porque lo que hace, una de las cosas que predomina en esta religión es el tema de los abusos sexuales, el tema de las transfusiones de sangre y el tema de la coerción, ¿no? Y sobre todo el ser una secta que lo que hace es separarte de tu familia y de tu entorno para crear una necesidad de ellos dicen que es para crear una necesidad para que te vuelvas a Jehová otra vez. Y es al revés, porque otra cosa que quería comentar muy importante son los suicidios. Hay miles de suicidios cada año. Y estadísticamente no tiene nada que ver los suicidios que hay dentro de la secta, de personas que han pertenecido a ella, y los suicidios que hay en todo el mundo, porque es mucho más elevada. Entonces, tendríamos que preguntarnos y analizarnos, ¿por qué pasa esto? Primero, porque se nos exige una perfección de una ideología que es malsana y que no es natural. Segunda, porque una vez que sales de ahí, pierdes todo. Pierdes todo. A mí me pasó, yo perdí mi casa, perdí mis hijas, perdí mi exmarido, bueno, aunque eso no era por eso, y perdí todo, tuve que empezar de cero y sola. Y entonces, en esa tesitura, aunque en el momento en que yo salí tuve la valentía, porque vi que era una secta destructiva y coercitiva, pero luego llega un momento en que queda un vacío en el que dices, bueno, ¿y qué hago aquí? Si lo más importante de mi vida no está. Entonces, en esa tesitura que ellos creen que tú, por ese dolor y esa desazón, vas a volver a la secta, lo que te ocurre es que muchas veces hay cientos de casos, por desgracia, pues mucha gente no ve otra salida y se quita del medio. Y hay muchos que lo saben y sabes lo que dicen para excusar ese comportamiento, como el otro día en un caso de un grupo de testigos. Comentaron que hace 15 o 20 años en Madrid hubo un chico que se tiró en la Plaza de Toros a muchos metros y se suicidó. Luego lo que hacen es desacreditar a esa persona después de muerto diciendo que era esquizofrénico, que estaba loco, sin darse cuenta de que emocionalmente lo habían destruido.
Lo habían destruido. Mira, el caso, por ejemplo, que ya esa persona ha muerto, de Antonio Carrera. Era una persona que cuando salía en la televisión, yo me acuerdo cuando era testigo de Jehová, que era, lo peor de lo peor. Iba a salir el demonio en la televisión. ¿Eh? Pues ¿sabes lo que decían de ese señor? Que yo luego me he informado porque lo conocí en un programa de televisión que estaba hablando sobre sectas. Decían que ese señor era un pederasta. Lo que ellos tienen y lo que adolecen y lo que no denuncian a las autoridades, acusaban a este señor simplemente para justificar el que él hubiera visto que esto era una secta, que mentían, que no eran verdad las fechas que habían dicho, que era simplemente un grupo de gente gobernada por personas que se creen que están... Dios les habla y que ellas son inspiradas por Dios. ¿Qué pasa? Que eso hace que cada vez que tú veas a esa persona, pues los demonices y pienses que esa persona, como es un pederasta, no quieras tener ningún trato de él y no le escuchas. Es un chantaje emocional que hacen desde las élites a los de abajo, porque eso venía de años y años atrás. Y yo cuando entré, ese hombre ya llevaba mucho tiempo fuera y seguían diciendo que era un pederasta. Y me acuerdo también el caso, que me ha venido ahora a la memoria, de un chico de mi congregación que su padre se salió de la secta y me acuerdo que vino a la boda de él y el padre llevaba muchos años fuera, ellos eran de Elche. No voy a decir nombres porque no viene al caso. Y el padre subió a la plataforma para hacer las fotos con su hijo y estaba todo el mundo abajo cuchicheando. Sí, ese es el pederasta, ese dejó los testigos porque era un pederasta, porque tal. Y era mentira. Era simplemente que ese señor descubrió que esto era una secta destructiva y coercitiva y hizo preguntas, como no se las respondieron, lo que hicieron fue acusarle injustamente de cosas que no eran verdad. Entonces, solamente digo para el que esté viendo este vídeo que por favor analice bien dónde está, qué pies pisa, y que la Biblia la tergiversan como les interesa, y que hay que profundizar más allá, y que la verdad, la única verdad que existe en el universo es el amor, y que hay que ofrecerlo de una forma empírica y empática. Y que cada persona tiene que mirar si verdaderamente donde está como religión o ideología, ahí se profesa el amor. Para mí no hay otra, ¿eh? Y si no, más vale ser ateo, pero no estar en una mentira donde te están amargando la vida y te están anulando. Te están robando a tus familiares. Te están creando como que tú eres una persona apestosa. Apestosa, ¿cómo fue? Ah, sí, hablando el otro día con una amiga. Con el texto, a mí me lo ha hecho mi propia familia. Mi madre, eso sí lo voy a decir porque ha sido mi madre quien me lo ha dicho, otras personas de mi familia, ¿no? Que el cerdo, que el perro vuelve a su propio vómito y la cerda bañada a revolcarse en el fango, refiriéndose a mí por haber descubierto que es una secta y decirlo. Y yo por prudencia y amor a las personas que quiero, pues he dicho, mira, vamos a dejar el tema porque no quiero discutir. Pero me dan ganas de decirles, no, cerdos y perros, quien nos está tapando los abusos sexuales y lo estáis callando y estáis tragando y estáis haciendo que se prolifere y que sigan abusando y violando a más niños. Esos son los cerdos y esos son los perros. Eso es lo que se merecen. Y yo he soñado muchas veces que me he levantado en una mesa y que le he dicho la verdad en su cara. Porque es que llega un momento que esto es inadmisible. Que ya no puede llegar a más. Y que están anulando personas. Que una niña llena de bondad y de ternura, que esté así de delgada y que esté mal emocionalmente por culpa del que le están robando el cariño que se merece como ser humano, sus padres y sus familias y sus tíos, etc., no hay derecho. Y esto hay que denunciarlo. Como que haya miedo a hablar porque una persona esté casada por miedo a perder los privilegios de que sea anciano, siervo ministerial, y la mujer se tenga que callar las injusticias si está abusada sexualmente, si está abusada emocionalmente, si está viendo cosas que están mal, porque si en el momento que ella hable, a él le quitan los privilegios. Eso es injusto y es denunciable. Y por eso me he decidido hacer esto. Porque ya estoy harta de aguantar 20 años y que no se haya denunciado con la contundencia que este tema se merece. Porque no se puede respetar a alguien que tapa abusos de niños, que en función de que piensan que están iluminados por Dios, dicen que las transfusiones de sangre están prohibidas. Y cuando cambien, como cambiaron con el tema de los trasplantes y luego era canibalismo, pues esa persona ya no existirá. ¿Quién le va a devolver la vida? Nadie. Por eso es denunciable. Y por eso es una secta peligrosa. Bueno, me voy a callar porque me he alterado un poquito. Pido disculpas y espero que hablaré en otro momento porque estoy un poco alterada y espero que por lo menos razonemos un poquito y analicemos en qué contexto y en qué secta y en qué religión estamos. Que ya está bien que nos tomen el pelo. Que ya es suficiente sufrir.
y encima tengamos que aguantar que nos demonicen a nosotros simplemente por el mero hecho de haber analizado, haber preguntado y haber dicho por qué se consienten estas cosas. Muchísimas gracias y buenas tardes.